Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Nuevamente aquí en mi canal de Preterismo Cronológico para conversarles ahora acerca de algo que es muy importante también entender. ¿Cuál es el tiempo que llegó con el advenimiento de Cristo? Nosotros lo conocemos por el tiempo de la gracia. ¿Y cuál es el tiempo que llegó a su fin en los días de nuestro Señor Jesucristo? El tiempo de la ley le llamamos nosotros, ¿verdad? Así lo conocemos. Cuando se habla del tiempo de la ley, inmediatamente lo relacionamos con todo lo que hay en el Antiguo Testamento. O sea que la ley y los profetas pertenecen al Antiguo Testamento, que es desde Jesús hacia atrás hasta el tiempo en que el pueblo hebreo sale de Egipto. Y parte de la historia que escribió Moisés, para poder nosotros comprender mucho mejor las cosas, él escribió los 5 libros del Pentateuco que le llamamos, y ahí está el libro de Génesis, que es cómo Dios creó los cielos y la tierra y cómo hizo los primeros hombres, cómo rigió, cómo reinó, cómo ordenó las cosas en el principio. Pero el tiempo de los profetas solo comienza desde Abraham, desde Abraham hasta Jesús. Y el hecho de que algunos dudan de que la palabra de Dios, es decir, los profetas, las profecías, los libros que están en la Sagrada Biblia, no son inspirados por Dios. Algunos dudan de que sea inspirado por Dios, es decir, muchos creen que son los hombres los que escribieron a su antojo las cosas. Pero esto no es así. Lo que escribieron los hombres fue simplemente, es similar a cuando los hombres descubren algo. Los hombres no inventan nada de la naturaleza, descubren cosas que existen en la naturaleza. Por lo tanto, cuando descubren algo, los científicos siempre lo que hacen es describir lo que ya está, lo que ya es, y entenderlo y comprenderlo. Pero no están inventando nada. Con ese descubrimiento sí pueden crear cosas para su provecho. Bueno, en las escrituras pasa algo semejante. Los que escribieron las escrituras no crearon las escrituras, no inventaron nada. Simplemente obedecían órdenes que venían desde el interior de su corazón y su mente, porque ahí habita Dios. De modo que solo el ignorante nomás puede decir que Dios no existe. El necio, como dice la escritura, es el que dice que no hay Dios, porque no entiende bien de dónde viene Dios. Y Dios está en su propio corazón, pero él no lo conoce, por eso dice no hay Dios. Mas nosotros, por misericordia de Dios y por gracia, como dice aquí, gracia, podemos entender ahora cómo fueron hechas las cosas, como por la fe, dice, de los hombres antiguos que escribieron, por la fe fueron hechos los cielos y la tierra. Por la fe creemos eso. Por la fe está todo lo que está en la Biblia. Los hombres creyeron en Dios y comenzaron a hacer cosas que Dios les ordenaba. Y con el tiempo se confirman y se comprueban de que aquí había un plan hecho por algo que es más inteligente que el hombre. Un plan manufacturado, creado, planeado por una mente más superior que el hombre. Porque los hombres que transmitieron las cosas de Dios murieron. Todos morían, iban pasando el tiempo, pero las cosas prometidas, escritas, se seguían cumpliendo y se seguían desarrollando bajo un orden divino, superior a la mente del hombre. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, una curiosidad. Adán tuvo 2 primeros hijos, Caín y Abel, y de él se cuenta la historia en la Biblia. Moisés escribe cómo ocurrió esta batalla entre estos 2 hermanos, es decir, una especie de lucha espiritual de quién agradaba más a Dios. Y el hijo mayor, el primogénito quizás, mató a su hijo, a su hermano menor, mató a Abel. Eso es algo interesante y lo tenemos que guardar como lo importante
de la historia de Adán, es que Caín mató a Abel. Pasó el tiempo y vino Abraham, y Abraham tuvo 2 hijos, pero antes que tuviera hijos, ya su esposa tenía 80 años, y Dios le promete un hijo, y le promete también que de la descendencia de él y de su hijo, con el tiempo vendría un descendiente de su sangre, de su estirpe, el cual bendeciría a todas las naciones del mundo. Esa fue la promesa. Pero cuando lo supo a Sara, su esposa, no le creyó y se rió de esto. Y en eso estaba a la espera de quedar embarazada cuando ella entró en duda. Y entonces le dice a Abraham que no puede tener hijo ella, que mejor tome a Agar, que era más joven, que era una sierva que ella tenía, y entonces ese hijo que tuvieran lo criarían como su hijo. Ella lo criaría como su hijo. Y entonces Adán aceptó y tuvo un hijo con la sierva de Sara, su esposa, y ese fue Ismael. Y entonces aquí algo muy parecido a lo que ocurre aquí, en este caso de estos 2 hijos, porque después con el tiempo vino y Sara quedó embarazada y tuvo a Isaac, el hijo menor. Pero Dios le había prometido a Abraham que con Sara vendría la bendición de tener un hijo con el cual vendría la descendencia hasta Jesús. Por lo tanto, es rechazado Ismael por parte de Dios. Y con el tiempo estos 2 peleaban y no había paz en esta familia, y Dios le dice a Abraham que lo eche fuera de su familia y que no se preocupe por él, porque Dios lo va a hacer también un gran pueblo por fuera y lo va a cuidar igual. Pero lo que importa aquí entender es que el hijo menor quedó por Dios como el hijo primogénito, y de él vino la bendición. A lo mismo que Abel, ya que Caín es echado fuera en los días en que mató a su hermano Abel, la sangre, dice, de Abel clamaba. Entonces ahí había algo que iba a ser Dios con el tiempo. Después de Abraham vino Isaac. Isaac también tuvo 2 hijos. Uno fue Esaú, el hijo mayor, eran mellizos, y venía primero el mayor Esaú, y detrásito venía, agarradito de su pie, de su hermano, venía Jacob. Y entonces con el tiempo Esaú, que era mayor y era primogénito, le debería haber recibido la promesa de que como hijo mayor recibía la mayor parte de la herencia de su padre, de su familia. Pero ocurrió algo cuando ellos eran jóvenes. Entonces Esaú estaba trabajando, cazaba, era cazador, y Jacob sembraba la tierra. Algo parecido a lo que pasaba con Caín. Caín cazaba ovejas y Abel sembraba la tierra. Bueno, acá Esaú un día encuentra a su hermano Jacob preparando unas ricas lentejas. Y a él le encantaban las lentejas. Era una comida, parece, muy típica de los israelitas. Y le dice que le convide lentejas. Y Jacob se niega. Entonces le dice él: mira, pídeme lo que quieras y yo te lo doy, a cambio de que tú me des un plato de lentejas. Y entonces él le pide la primogenitura. Jacob le pide la primogenitura, es decir, la herencia como hijo mayor. Y Esaú no miró en poco su herencia y se la concedió de palabras, pensando de que con el tiempo quizás eso se iba a olvidar y que era imposible que se la diera el padre a su hijo menor. Pero acepta, se da la mano y ocurre aquello delante de Dios. Con el tiempo, cuando murió Esaú, cuando estaba por morir, Esaú tenía que heredar a sus hijos, bendecir a sus hijos. Y su esposa, y no se entiende cómo, su esposa le entró en su mente, y ahí es donde obra Dios. La idea de darle esa herencia de primogénito a su hijo regalón, que era Jacob. Y entonces
lo disfrazó como su hermano y el padre le dio la bendición al menor, a Jacob. Y luego le dice, huye ante su hermano, y porque va a venir tu hermano y te va a querer matar después de esto. Lo que pasó fue que cuando llegó Esaú después a pedirle a su padre la bendición de primogénito, su padre le dice que ya se la había dado a su hermano menor, que no podía retractarse. Porque en ese tiempo el que daba su palabra era palabra de Dios. Entonces no pudo cambiar lo que ya había dicho. Se enfadó entonces Esaú y persiguió a su hermano y lo quería matar, por supuesto. Bueno, estos casos que yo nombro, Adán, Abraham y Isaac, cuyas descendencias son siempre dos, nos está diciendo algo Dios aquí. Cosa que los que escribieron esto, que escribió esto aquí, por ejemplo, Moisés, y que escribió acerca de Abraham y de Isaac, no tenía idea de lo que iba a hacer en el futuro. Pues en el futuro, estos eran símbolos. Estas cosas eran símbolos de algo que iba a ocurrir en el futuro de estos hombres, de estos patriarcas. Y Pablo nos revela de que Agar, por ejemplo, que era la sierva de Sara, con la cual se tuvo un hijo llamado Ismael, entre Abraham y Agar, representaba o simbolizaba a la ciudad de Jerusalén. Y que Sara era la que representaba a la Jerusalén celestial. Por lo tanto, Sara iba a tener hijos después, en segundo lugar, más tarde que el primero. Y eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, que el primer pacto, todo lo que existe en el primer pacto, es porque Dios tenía planeadas las cosas de esa manera. Lo primero, lo terrenal, es primero, y lo espiritual es segundo lugar. En orden cronológico es ese. Esa es la forma como funcionan las cosas de Dios en la naturaleza y en el universo. Lo primero es la materia. Después, con la materia, Dios da eternidad a lo que ha formado en la materia. Pero hay que transformar las cosas, es decir, hay que darle un paso a la eternidad, y por eso es que actúa la resurrección. La resurrección es la regeneración de algo, es decir, cuando lo haces nuevo o sacas algo nuevo. Y en este caso, estos dos hijos están representando que hay dos pactos, uno primero y otro segundo. Y si usted ha leído la Escritura, se habrá dado cuenta que en alguna parte dice que se quitará lo primero para establecer lo segundo. Se refiere a que hay un pacto que termina porque se va a restaurar el otro o instaurar el otro. También hay un texto bíblico en alguna parte de la Escritura que dice que la gloria postrera será mayor que la primera, porque el estado del segundo pacto, de lo que viene después de Cristo, es mucho mayor que lo que hubo en el primer pacto, que es el tiempo de la ley. Entonces el primer pacto, aquí le pongo como un círculo, que es el tiempo de la ley, y el segundo pacto es el llamado tiempo de la gracia. Por lo tanto, cuando vino Jesucristo y fue bautizado, lo primero que hace Jesucristo es decir, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué se cumplió? El tiempo de lo primero, que es lo terrenal, porque lo que viene es lo realmente eterno y espiritual. O sea, entramos en una época en que lo que va a reinar no va a ser la muerte, sino la vida eterna. El reino de Dios significa que lo que trae Jesús es para que permanezca para siempre. A partir de ahí en adelante va a permanecer algo que antes no estaba, que no existía, y que lo que existía en el tiempo hasta ahí llegó. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Significa que todo lo terrenal, todo lo que simbolizaba algo espiritual, ya estaba cumplido y había cumplido su tiempo, por lo tanto iba a caducar. Y lo que nace ahí en ese momento, en el advenimiento de Cristo en carne, lo que hay ahí a partir de ahí en adelante, es el reino de algo que es completamente diferente a lo anterior, y es
lo que llamamos el reino de Dios, reino de lo espiritual. ¿Y qué es Dios? Es vida, es luz, es paz, es amor. Ahora, ¿dónde está el sitio de aquello que ha prometido Dios? Pues si lo primero es en lo físicamente que se ve, en lo terrenal, el reino de los cielos es en lo que no se ve, en lo invisible, en lo que está dentro de lo que es materia. En el caso nuestro, lo que está en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hay en nuestro corazón? El espíritu, la energía. La energía y el espíritu es lo mismo. Y eso es lo de Dios. Y ese reino es el que ha comenzado ahora, o en ese estado espiritual es el que gobierna Dios. Por lo tanto, cuando Jesús nos dice a través de su palabra que el reino de los cielos se ha acercado o ha llegado, es porque aquello espiritual e invisible va a tomar dominio del corazón del hombre, va a habitar en el corazón del hombre. Por eso dijo también, el reino de los cielos está entre vosotros, o entre vosotros está. No que el reino esté en el mundo, no que el mundo se convierte en una cosa divina. No, el mundo sigue siendo exactamente igual, corrupto, material, físico y qué sé yo. Pero en él, en el reino, es decir, en el corazón de los hombres, en el hombre hay una puerta, un portal para comunicarse con Dios gracias a que el Espíritu de Dios ahora puede entrar en el corazón del hombre y habitar en él. De esa manera, el reino de los cielos se hace presente en el ser humano y en el mundo, porque en el mundo estamos los seres humanos. Pero hay que convertirse, hay que pasar de la ignorancia a esa elevación del espíritu y del alma, que es el conocimiento de Dios. El conocimiento, la gloria de Dios está en el conocimiento de Dios. Y eso es la fe. La fe es entendimiento y conocimiento de Dios. Bien. Voy a borrar esta pizarra y voy a continuar explicando qué es lo que ocurre y cómo ocurre en el tiempo cronológico la llegada del reino. Ok. Bien, amados hermanos, voy a tratar de explicarles lo que quiero decir acerca del reino de Dios y de su justicia. Siempre necesito hacer una línea cronológica para ubicarnos en el tiempo, como digo yo. Tenemos entonces que aquí está el nacimiento de Jesús y ese es el año 0 para mí. A los 30 años es la unción del santo, como dice Daniel capítulo 9, en el verso 24 parece. La unción del santo. Es la unción de Jesús, cuando es ungido por el profeta, el último de los profetas, por Juan el Bautista. Cuando reconoce Juan Bautista que ese que viene a ser bautizado es mayor que él, del cual él no es digno de desatar sus sandalias. Se refiere a que lo que decían las profecías, cualquier libro del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, está hablando del advenimiento de un Mesías, y sobre todo aquella profecía que dice por medio del profeta Isaías: un hijo nos es dado y llevará por nombre Dios nuestro, Dios con nosotros, Emmanuel. Tiene varios nombres Dios, pero el Mesías también tendría varios nombres, y le conocemos varios nombres a Jesucristo. Le conocemos también el camino, la verdad, la vida, la luz. Son nombres que se le atribuyen al Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo remacha todo esto diciendo de que este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Es la imagen visible del Dios invisible. Caramba, ahí ya nos dijo grandes cosas a través de Jesús, a través del apóstol Pablo. Dios fue manifestado en carne. Esas cosas tan tremendas, tan grandes, ya nos dejan a nosotros informados de qué estamos entonces hablando cada vez que mencionamos a Jesucristo. Por lo tanto, en el año 30, al ser ungido el Jesús, el Cristo,
como el verdadero Dios manifestado en carne, todas las cosas cambian a partir de aquí en adelante. Del año 30 para acá cambian todas las cosas. Hay una revelación de algo que viene siendo anunciado por los profetas. ¿Qué es lo que se anuncia aquí? Que viene exactamente a ser real el reino de Dios. El reino de Dios. A partir de ahí, del año 30, con la unción de Jesucristo. Pero por supuesto que hay una etapa entre el año 30 de 40 años de transición, y vamos a poner aquí el año 70, que es parte de la vida de Jesús, porque tenemos el año 0 que es el nacimiento de Jesús, la N de nacimiento, y aquí está el tiempo cumplido de el que nació aquí. Es decir, hipotéticamente, si Jesús hubiese vivido en este mundo, viviría 70 años. Dentro de esta vida, Él cumplía una tarea de transición de 40 años para establecer el reino de Dios. Por lo tanto, esa transición de 40 años es inevitable y es la que tenemos que comprender. Porque a partir del año 70 en adelante, lo que aquí comienza en parte, el reino de los cielos, realmente aquí en adelante se establece definitivamente el reino de Dios en los cielos y en la tierra. Y aquí para adelante, del año 70 para adelante, las cosas son tremendamente diferentes a lo que eran en el Antiguo Testamento. Porque si Dios reina en el cielo y en la tierra, su juicio, el juicio del mundo, el juicio es algo presente. El juicio del mundo es a partir de aquí para allá para todas las naciones. Pero comienza el juicio aquí en el año 67 en adelante. Aquí tenemos el año 67 con la ciudad de Jerusalén. Ahí partió el juicio del mundo. Por lo tanto, los que estemos acá después del año 70, estamos en juicio. Estamos en el reino de Dios. Y tenemos todos los beneficios que tiene Dios para su pueblo. Que primeramente se los dio a los que sacó de aquí, a Israel. Y luego se los dio a los gentiles. Y nosotros somos gentiles. Somos pueblos paganos. Porque no venimos con una enseñanza semejante a la que tienen los hebreos. Los hebreos tenían una ley y se movieron durante más o menos 1600 años bajo una ley, porque ellos iban a ser los escogidos y elegidos para reinar junto con Jesucristo en el reino de los cielos. Por lo tanto, los que reinan realmente no somos los gentiles. Los que reinan en el reino de los cielos son los que sacó de aquí el Señor, de este tiempo hacia atrás. Y los saca del pueblo escogido, el pueblo de Israel. Por eso los somete a un estado de prueba antes, que podríamos decir que hubo la ley, fue como una institutriz de criar hijos para Dios, hijos que iban a ser sumos sacerdotes, reyes de la tierra. Pero yo lo que quiero explicar es lo siguiente. Por el hecho de nosotros existir en el año 2019 ahora, y por estar en esta época, hay algo que para nosotros comenzó también a ser parte de los que estaban aquí en la generación apostólica, entre el año 40 y del año 30 y el 70. Toda la generación apostólica, es decir, los apóstoles y todos los judíos que se convirtieron allí, tuvieron un proceso para poder participar de este reino. Tuvieron que convertirse primeramente a Jesucristo, porque ellos tenían la ley de Moisés. Por lo tanto, eso se llamaba el judaísmo. Del judaísmo había que convertirse, es decir, aceptar un nuevo mensaje que venía ahora con Jesús, de que Dios se había manifestado en carne y había que aceptar la idea de que Jesús era la manifestación humana de Dios. Había que aceptar eso. Antes se tenía que la ley de Moisés era importantísima para poder vivir, obedecer los mandamientos y las leyes y todo eso.
Pero ahora con Jesucristo hay que aceptar al nombre de Jesucristo como el Hijo de Dios y el Dios manifestado en carne. Y que Él daba algo a favor nuestro, a favor de los hombres aquí, que era el Espíritu Santo, el Espíritu del Cristo, de aquel que fue sacrificado en la cruz del Calvario y que fue molido y prácticamente, sacrificado significa que fue muerto, nosotros sabemos, y que le fue lanzada una espada al final, o una lanza en el costado, y donde brotó sangre y agua, y con esa sangre se entiende que se recibe el Espíritu. La sangre lleva el Espíritu de Cristo, y cualquiera que toque esa sangre, que reciba esa sangre, será lavado de sus pecados. O sea, el perdón de pecados que se ofrece a partir del año 30 se obtiene mediante la llenura del Espíritu Santo, que es nada más y nada menos que la sangre de Cristo, es decir, el Espíritu de Cristo. Por eso cambia de aquí en adelante la religión, podríamos decir así. Cómo volver a Dios cambia aquí. Y entonces, aquí el reino de Dios es una fuerza, una energía, el Espíritu de Dios que viene por medio de Jesucristo, el que hace las nuevas cosas, las nuevas obras, los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva doctrina que viene para salvar a los hombres. Eso viene con Jesucristo, pero viene de Dios, porque Dios a través de Jesucristo nos dice que Él y el Padre y Jesús son el uno. Y el uno lo manifiesta la ciencia de que es el número de Dios, es decir, el origen es el uno. Por lo tanto, cuando dice Jesús, yo y mi Padre somos uno, está refiriendo a que matemáticamente las cosas parten desde ahí, desde Él y el Padre. Por lo tanto, al estar Jesús aquí, es el Dios el que está aquí en la tierra. Cuando Jesucristo es Rey, significa que ahora, a ver, ¿qué entendemos por reino? Reino es cuando algo se toma posesión de un lugar, de un sitio. Bueno, ahora Dios toma posesión de las cosas de este mundo, pero hay algo más importante. Los hombres van a pasar a la vida eterna, por lo tanto Dios tiene que tomar posesión de las cosas celestiales. Y hasta aquí, digamos, hasta el año 30, el imperio de la muerte lo tenía el opuesto a Dios, el enemigo de Dios, el opuesto de Dios, que es Satanás. Él tenía el imperio de la muerte, por lo tanto todas las personas que morían en este mundo iban prácticamente a un lugar que dominaba Satanás, y todo lo que tenía que ver con el pecado lo dominaba Satanás, porque él ganaba almas que al cometer pecado no iban al lugar de Dios. La energía entonces de estas personas que morían estaba en el lugar debajo de la tierra, el Seol, que era la muerte. Y eso pertenece, todo lo que es materia, es satánico, diabólico. Lo dice la Escritura, todo lo terrenal es diabólico, porque es materia. Pero Jesucristo nos viene a salvar porque Él transforma el espíritu del hombre y lo convierte en un espíritu que es celestial. Y entonces esa energía nuestra va a ir al lugar donde pertenece lo celestial, lo divino, lo de Dios. Y eso sigue siendo un misterio para la humanidad, pero lo podemos comprender si entendemos un poquito más allá la ciencia de hoy. Siempre en estos últimos años he dado a conocer términos que pertenecen a la física cuántica, como por ejemplo decir que todo lo que se dijo del átomo se está refiriendo a lo de la energía que es de la materia, pero dentro del átomo existen nuevas partículas o subpartículas que no están hechas de átomos, sino que está hecha de una energía que llama la ciencia oscura. La energía oscura genera las partículas que están dentro de los átomos. Prácticamente el origen de la materia visible es la materia oscura o la energía oscura. Y ahí es donde quiere llegar el conocimiento de Dios, a decirnos que venimos prácticamente del vacío, porque se entiende que el átomo ya en su interior es un vacío, porque no se logra observar con ninguna máquina del ser humano lo que hay dentro.
Pero sí, cuando se hacen mediciones, experimentos, se deduce entonces que esas cosas en las cuales se tiene información mediante la imaginación logran funcionar, y entonces al lograr funcionar se entiende que tal teoría es correcta. Entonces las subpartículas hoy en día, por medio de experimentos electromagnéticos, se pueden decir que existen las partículas subatómicas o subpartículas. Y eso nos está diciendo de que existe una fuerza, una inteligencia, una conciencia que no se puede explicar como se explican las cosas hechas físicamente en la materia, que es lo grande. Todo lo que nuestros científicos han logrado comprender y entender nos sirve para explicar las cosas de Dios. El reino de Dios entonces es el dominio absoluto de lo que es celestial y de lo que es terrenal. ¿Y mediante quién? Mediante la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice. Muy bien, hermanos. Entonces, claro que yo lo que estoy diciendo se lo estoy diciendo a gente que ha leído la Biblia, a gente que camina en el Evangelio. No puedo esto dárselo a entender a gente que jamás ha leído la Biblia, porque no va a entender de lo que estoy hablando. Se necesita haber leído la Biblia para tener la información básica de que en la Escritura están las cosas que yo digo. O sea, ¿cómo usted me va a decir que lo que yo digo es verdadero o falso si usted no está informado? O sea, hay que informarse a través de la Escritura. En la Escritura nos revelan los evangelios de que Jesús vino para salvar al mundo. Pero resulta que esa salvación era una promesa que Dios le había dado, por ejemplo, a Abraham. Y eso ocurrió unos 1600 años antes de Cristo, casi harto distante. Por eso es que la Escritura es inspirada por Dios, porque ¿cómo pudo Abraham recibir una promesa que 1600 años después se esté realizando realmente al pie de la letra conforme a la promesa? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En tu simiente, le dice, bendeciré a todas las naciones del mundo. O sea, le dijo que vendría un descendiente de Abraham a través del tiempo. Iban a pasar muchas generaciones, pero en ese momento Abraham no lo sabía cuántas generaciones iban a pasar. Entonces, un descendiente de Abraham, de la descendencia de Isaac, por la línea de Isaac, no por Ismael, iba a venir el descendiente que realmente iba a cambiar todas las cosas. Pero era Dios el que venía a este mundo mediante ese descendiente. Cuando llegó David, David se pareció mucho a Jesús, pero no fue David el descendiente realmente. Por eso después con el tiempo le llamaron a Jesús el hijo de David. Y en medio de esas profecías, entre medio, es decir, entre medio del tiempo, entre Abraham y Jesús, hay un profeta por el cual Dios le dijo que los pastores que él tenía en ese tiempo no hacían la voluntad de Dios y que no se preocupaban de la peniquebrada, de la que estaba descarriada, de la que estaba enferma, etc. Por lo tanto, el mismo Dios vendría a este mundo para pastorear las ovejas. O sea, son formas alegóricas, formas como se escribe en el Antiguo Testamento el mensaje de Dios acerca de este tiempo. En este tiempo Jesús lo que hace es realizar un plan que ya venía siendo anunciado por Dios de cómo el hombre pasaría a vivir eternamente y recibirían la tierra por herencia, pero no solamente la tierra por herencia, sino que, miren, se lo voy a decir de otra manera. La Escritura nos habla de una familia como por ejemplo Abraham, que tenía a su esposa Sara y que a su hijo Isaac. Sin embargo, esos son símbolos. Dios, Abraham, Sara, la esposa de Abraham, es la iglesia, el pueblo de Israel, y el hijo Isaac es
el Mesías, por ejemplo. Entonces, Jerusalén, en el tiempo aquí, entre el año del 0 al 70, se va a convertir en la esposa de Dios y le va a entregar en un parto un nacimiento de una nación entera, un nacimiento en que iban a ir como hijos de esta mujer, de la Jerusalén celestial, que era Sara, la esposa de Abraham, iban a ser muchos hijos en un solo día. Por lo tanto, aquí en esta fecha, entre el 70 y el 71, se produce el parto de esta Jerusalén celestial. Simbólicamente también tenemos que Abraham se metió primero con Agar, con la sierva de Sara, y le nace un hijo que fue Ismael. Por lo tanto, la Jerusalén terrenal, la que está físicamente parada en la tierra de Arabia, en la tierra de Palestina, y esa es la que simbólicamente representaba a Agar. Y los hijos que estaban ahí, físicamente los hijos de Israel, los israelitas, todo lo que se engendró, lo que nació en Israel antes de Jesucristo, están viviendo en este mundo como si fueran hijos de la Jerusalén terrenal. Entonces, ¿cómo se produce aquello de que hay una Jerusalén espiritual? Pues paralelamente a lo que está ocurriendo en el mundo, existe un mundo espiritual. Y eso de paralelamente lo he conversado yo bajo una teoría que hoy es una ley, la ley del desdoblamiento del tiempo. Y me ayudó mucho eso que ese hombre llamado Jean-Pierre Garnier a explicar estas cosas de que todo tiene su doble. Todo tiene su doble. Por lo tanto, si todo tiene su doble, la tierra de Israel tiene una tierra de Israel espiritual. Por lo tanto, Agar es la primera ciudad, la terrenal, y Sara es la segunda ciudad, la celestial. Ahí hay un paralelo entre esas dos mujeres, las dos mujeres de Abraham. Vamos al tiempo de Jesús, hay dos Jerusalén, la terrenal y la espiritual, pero la espiritual no está aquí, está en los cielos. O sea que va a salir una nación aquí entera que va a ser elevada al cielo, de gente que existió aquí y para atrás en lo primero, y lo primero es lo físicamente terrenal, es decir, son las mismas personas aquí que sufren este desdoblamiento, pero cuando se desdoblan pertenecen a una Jerusalén espiritual, mientras están en la tierra pertenecen a una Jerusalén terrenal. Por lo tanto, aquí hay un juicio sobre lo terrenal, sobre las cosas físicas. En la ciudad de Jerusalén hay un juicio donde las personas físicamente, los israelitas, son juzgados en carne, porque de ellos va a salir la ciudad nueva, la Jerusalén celestial, espíritus de hombres nuevos, regenerados, resucitados. ¿Lo van entendiendo? Por eso es que aquí hay que entender lo que ocurrió en esta fecha, aquí entre el 67 y 70, y lo que hay en el pueblo de Israel hacia atrás, pero hay que entenderlo con la mente de Cristo, con que hay un desdoblamiento de estas personas, y sus almas, sus espíritus son los que serán elevados al cielo, y eso es Jerusalén celestial. Son los mismos, porque los mismos hombres tenemos dos estados, tenemos dos existencias. Al mismo tiempo somos en este mundo espirituales y terrenales al mismo tiempo. Pero la muerte nos separa y acaba de salir solamente lo espiritual para vivir al cielo. Como dice Jesús, habrán dos mujeres en el campo, uno será tomado y el otro dejado. O al lado de un pozo, dos varones y uno será tomado y el otro dejado. Se refiere a que mientras no venga juicio, no venga la muerte, somos dos. Pero el momento de la muerte, que es la venida de Cristo,
entonces hay dos en ese instante. Uno es tomado y llevado al cielo y el otro es dejado. Pues con la ciudad de Jerusalén está pasando exactamente lo mismo en esta época, aquí. La misma ciudad de Jerusalén, que es destrozada y destruida, quemada, incendiada, es la que va a generar una nueva Jerusalén celestial. Al mismo tiempo tiene que abrirse, mientras se está destruyendo esta, se abre el templo y los cielos en el cielo. Por eso, hermanos, cuando yo digo que Jesús vino en este tiempo con su segunda venida, es porque es una verdad, pero del porte de un buque. Porque toda la Escritura habla de ese acontecimiento. ¿Nacerá una sola nación en un solo día? Pregunta Jesús o Dios en Isaías 66. ¿Habrán visto esto algo alguna vez los hombres? Jamás los hombres han visto eso. Todos vemos por lo menos un parto donde nacen cuatrillizos, hasta trillizos, mellizos, pero que una nación nazca en un solo día con millones y millones de personas es solamente espiritual que es posible. Y eso es lo que ocurrió entre el año 70 y 71, cuando la Jerusalén terrenal fue destruida. Hubo un parto espiritual y entonces salieron a resurrección millones de seres humanos, de los mismos que antiguamente existieron terrenalmente, porque es el desdoblamiento lo que significa la resurrección. La resurrección es el desdoblamiento. Por lo tanto, a partir de aquí en adelante, dije yo que las cosas cambian absolutamente con respecto a lo que había en el Antiguo Testamento. Porque las personas estas que resucitaron aquí entraron a vivir al reino de los cielos. Y sus cuerpos mortales volvieron al polvo y vuelven a ser polvo, como digo, sus cuerpos terrenales. Pero lo espiritual permanece para siempre. Ellos viven eternamente. Pero como dice la Escritura, cuando Jesús murió y resucitó en el año 33, subió a los cielos y desde allí, dice el credo de los apóstoles que se lee en la Iglesia Católica, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, porque él iba a descender aquí para comenzar a juzgar. Como dije, el 67 comenzó el juicio para los israelitas en Jerusalén primero y luego a cualquier nación, y estamos en el tiempo del juicio del mundo todavía. Entonces, desde allí vino Jesús para juzgar a los vivos, los que están en los cielos, y a los muertos, los que están en la tierra. O, personalmente, al que está convertido a Cristo, lo juzga Dios y ese está vivo. O al que está también en la incredulidad, no cree en Cristo, también lo juzga este Dios, este juez, porque es para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, si existe a partir de aquí en adelante el reino de Dios que tiene dominio sobre lo celestial y lo terrenal, es por eso que Jesús dijo esta frase: el reino de los cielos entre vosotros está. Porque como es espiritual y nosotros somos dos cosas a la vez, somos terrenales y espirituales, pues en la parte espiritual el reino de los cielos nos toca, y a través de esa comunicación espiritual es que podemos tomar de las cosas celestiales y traerlas a este mundo. No significa que estemos en el reino de Dios, sino que es el reino de Dios el que está en medio de nosotros, y a través de la fe y por medio de la fe podemos pedir a Dios que nos traiga cosas celestiales, así como son en los cielos, sean hechas en la tierra. Por lo tanto, si yo estoy enfermo, puedo traer lo perfecto, que es un cuerpo perfecto que está en los cielos, porque el reino de los cielos ya es perfecto. Puedo traer entonces la salud, la sanidad de mi cuerpo, si es que estoy enfermo, mediante la comunicación que puedo tener con el reino de Dios que está dentro de mí y que por eso está en el mundo, mediante la oración y la unción y ciertas cosas que hay que hacer para que Dios me conceda lo que yo puedo pedir mediante esta comunicación por la oración a través de Jesucristo, porque sin Jesucristo nada podemos hacer. A eso se refiere Jesús, de que esta comunicación entre el reino de Dios que está dentro de nosotros, ya digo, y está en los cielos plenamente, es a través de la oración y en el nombre de Jesús. Todo lo podéis pedir, pero pedirlo en el nombre de Jesús, porque es el Rey de Reyes aquí. El Rey de este reino nuevo de Dios es Jesucristo.
Por eso es que se pueden alcanzar sobre la faz de la tierra las cosas celestiales. Vivir en plenitud es porque tenemos la garantía, las arras del Espíritu, otro término que usó el apóstol Pablo, es la garantía de que todo lo que existe en este momento, a partir de que ahora existe declarado en los cielos, está establecido el reino, se puede alcanzar cualquier cosa de esas mediante esta conexión que tenemos mediante Jesucristo espiritualmente. O sea, nuestro espíritu que está aquí encerrado dentro de nuestro cuerpo terrenal puede lograr las cosas celestiales, las puede obtener, pero como dije antes, mediante este evangelio, el mensaje de Jesucristo. Es lo que hicieron estos discípulos aquí, vivieron aquí, porque ellos están después del año 30 cuando cayó la unción sobre Jesús. Por lo tanto, lo que ellos hicieron para poder sobrevivir a la espera del Cristo, a la espera del año 70, es lo mismo que nosotros acá en el siglo XXI podemos hacer con respecto a cómo comunicarnos con este Dios que se fue a los cielos para estos aquí y que quedó de volver. Pues para nosotros la situación es muy semejante. Todavía no vuelve por mí. O sea, aún yo tengo que esperar el día de mi muerte. O sea, prácticamente estoy esperando a Jesucristo que venga por mí. Es lo que vivieron estos. Pero ya Cristo vino por este pueblo y se los llevó. Y entonces esto de la venida de Jesús, de que sí está en el pasado y ya el reino de los cielos está restaurado, en lo personal, a la gente de hoy, todavía se puede decir que Cristo tiene que volver. Pero por mí, no por lo que está escrito en la Escritura. En la Escritura está dicho que volverá por los israelitas y eso está cumplido. Entonces el preterismo trae confusión cuando no se logra entender esto. Y no es creído por la gente que está yendo a las iglesias, porque en las iglesias le están diciendo que Cristo vendrá. Y no están lejos tampoco de la verdad los que dicen que Cristo volverá, porque volverá en forma personal. No es que se haya ido, sino que viene a buscarte. Pero no viene Él, vienen los ángeles. Pero es el mismo espíritu de Dios en los ángeles. Es decir, es un poquito complicado y complejo entenderlo. No es llegar y decir, yo soy preterista, ya estoy en el reino de los cielos, yo estoy reinando. Eso es un error. Hay que saber conocer cuáles son los detalles que hay aquí para adelante. Así que este es tiempo de gracia porque Dios está en medio de nosotros. Está en medio de nosotros. No estamos nosotros en el reino de los cielos establecido en la tierra. No. El reino está en medio, está dentro de cada hombre, por eso está entre vosotros. Muy bien. Voy a ver si tengo más información de esto en unos segundos.